Valeria Mendoza siempre fue una mujer de presencia firme y mirada que atravesaba el silencio. Hija única de un veterano de la guerra de Vietnam y de una profesora de historia afrolatina, creció escuchando sobre coraje, injusticia y la importancia de mantener la cabeza en alto, incluso cuando el mundo intentara obligarla a bajarla. A sus 47 años, había alcanzado el rango de general en el ejército de los Estados Unidos, una de las pocas mujeres negras en la historia en lograrlo. El respeto que conquistó dentro de las Fuerzas Armadas no fue un regalo, fue fruto de batallas, de ser siempre la única mujer en la sala, la única voz que no podía equivocarse, el rostro que representaba a muchos, incluso cuando estaba sola. El día que perdió a su padre, su corazón pesaba, pero su barbilla seguía firme, tal como él habría querido. El funeral fue en Arlington, con todos los ritos de honor que su padre, el sargento Harold Mendoza, merecía. El cielo estaba gris, pero no llovía, como si hasta el clima entendiera que no se llora por un hombre que se fue completo, sino por todo lo que él llevaba dentro. La ceremonia continuaba con un silencio respetuoso entre filas de uniformes, medallas y manos en el pecho. Valeria estaba uniformada, con la mirada fija en el ataúd cubierto por la bandera. Cada pliegue de aquella tela parecía un recuerdo vivo de lo que su padre representaba. Sin embargo, nadie allí, ni siquiera ella, podría prever que ese día, que debía ser solo de despedida y honor, se transformaría en una pesadilla, y en un grito de justicia que todo el país acabaría escuchando. El hombre apareció de la nada, como una distorsión en el paisaje de respeto y duelo. Alto, blanco, con uniforme policial, ojos inflamados y voz que llevaba más veneno que autoridad. Robert J. Ricker. Nadie lo había invitado, y nadie entendió de inmediato qué hacía allí, atravesando las filas de soldados con la mano en el arma y el pecho hinchado de rabia. Su primera frase cortó el aire como una hoja sucia. Ese viejo murió con más honor del que merecía, y esa ahí, señaló a Valeria, es una broma uniformada. Hubo un silencio de segundos, pero que pareció una eternidad. Uno de los veteranos intentó intervenir, pero Ricker fue más rápido. Sacó el arma, apuntó al suelo y disparó, como advertencia de que estaba dispuesto a ir más allá de las palabras. Valeria no se movió, ni un músculo. Mientras los presentes se tiraban al suelo o buscaban refugio detrás de las lápidas, ella permaneció allí, erguida, como si el uniforme la blindara más que el chaleco del agresor. Sus ojos encontraron los de él, no con odio, sino con una claridad devastadora. Cuando Ricker se acercó para empujarla, su mano chocó contra la solapa del uniforme de Valeria, y en ese instante, algo dentro de ella explotó, no en furia, sino en una decisión precisa, entrenada por décadas. En menos de 2 segundos, lo desarmó con un movimiento seco. Aplicó una llave que él jamás esperaría de alguien que parecía tan contenida, y lo inmovilizó ante todos. No hubo gritos, no hubo caos. Solo la imagen poderosa de una general negra, arrodillada con firmeza sobre el hombre que se atrevió a deshonrar la memoria de su padre. El silencio cayó sobre el cementerio como una nube pesada. Lo que había comenzado como una ceremonia pacífica se convirtió en un momento que ninguno de los presentes olvidaría. Valeria mantenía el rostro calmado, pero dentro de ella burbujeaba una tormenta de sentimientos: rabia, tristeza, orgullo y una inmensa responsabilidad. Allí, frente a oficiales, veteranos y familiares, ella ya no era solo la hija ni la general. Era el símbolo vivo del enfrentamiento entre honor y prejuicio, entre el pasado que aún acechaba y el futuro que debía ser moldeado. Los ojos de Robert Ricker, llenos de sorpresa e impotencia, miraban al suelo mientras era esposado por otros policías que llegaron para contener la situación. Pero la batalla más grande, la que no se veía, comenzaba allí mismo dentro del pecho de Valeria. La noticia del ataque violento se difundió rápido, cruzando las fronteras del cementerio y llegando a los noticieros nacionales. Para muchos, aquello era más que un incidente aislado. Era la prueba viva del racismo institucional que corría por las venas de las fuerzas de seguridad del país. Valeria, que hasta entonces había vivido su carrera blindada por la disciplina y la excelencia, se vio lanzada a una lucha que excedía su propia historia. Ahora, ella llevaba la memoria de su padre y la dignidad de muchos que, como ella, enfrentaban prejuicios invisibles y explícitos cada día.
La general decidió que no se callaría. Cada entrevista, cada testimonio, cada discurso, se convirtió en un manifiesto por la justicia y el cambio. En los días siguientes, Valeria vio la fuerza de las redes sociales unirse a la voz de las instituciones y la sociedad civil. Vídeos del ataque circulaban con leyendas que iban desde la indignación, la solidaridad y la incredulidad. Era imposible ignorar la violencia de esa escena, no solo física, sino simbólica. La general comenzó a ser invitada a programas de televisión, debates e incluso reuniones en el Congreso. En cada lugar donde hablaba, su voz llevaba el peso de la pérdida de su padre, pero también la determinación de quien sabe que ese dolor puede transformarse en cambio. Hablaba sobre el racismo silencioso dentro de las Fuerzas Armadas y las policías, sobre la necesidad de educación y responsabilidad. Su rostro, marcado por la firmeza y una expresión que mezclaba tristeza y coraje, se convirtió en un ícono para quienes buscaban justicia. Pero la batalla no se limitó al discurso público. El proceso contra Robert J. Ricker se transformó en un juicio emblemático, con repercusión más allá de los tribunales. Valeria tuvo que revivir el trauma día tras día, contando en detalle lo ocurrido, enfrentando cuestionamientos que parecían más intentos de desacreditar su palabra que búsqueda de la verdad. Sintió la mano pesada del sistema intentando silenciarla, pero nunca permitió que el miedo la dominara. En cada sesión, la general fortalecía su convicción de que resistir era más que un deber. Era una forma de honrar el legado de su padre, que había luchado contra prejuicios aún más crueles en su tiempo. Valeria era la personificación de la resistencia negra, con la dignidad del uniforme y el coraje de quien se niega a ceder. El juicio sacó a la luz historias que estaban enterradas bajo el silencio de las instituciones. Testigos revelaron episodios de racismo velado y explícito dentro del ejército y la policía, exponiendo un sistema que, incluso en pleno siglo XXI, todavía cargaba heridas antiguas, mal curadas. Valeria escuchó relatos que confirmaban lo que siempre supo en su piel. El color de la piel puede ser una condena, incluso para quien lleva medallas y rangos. Pero, en lugar de dejarse abatir, transformó cada testimonio en combustible para su lucha. Su presencia en el tribunal fue una lección de dignidad, haciendo que todo el país comenzara a cuestionar lo que estaba permitido y lo que debía cambiar urgentemente. Al mismo tiempo, Valeria tuvo que lidiar con el lado humano de su dolor. En las noches solitarias, antes de dormir, el rostro de su padre aparecía claro en su mente, con esa sonrisa medio torcida y la calma de quien había visto cosas que ella nunca imaginaría. Recordaba las historias que él contaba sobre ser negro y soldado en una América llena de segregación, y sentía una mezcla amarga de orgullo y tristeza. La general sabía que, a pesar de todas las medallas, el mayor legado que su padre le dejó no era la gloria militar, sino el coraje para enfrentar cualquier batalla, incluso las que ocurren lejos de los campos de guerra, dentro de las casas, las calles y los tribunales. Mientras el juicio avanzaba, Valeria sentía el peso de la responsabilidad doblar sobre sus hombros. No era solo una cuestión personal o familiar. Sabía que llevaba la carga de miles de voces silenciosas que nunca tuvieron oportunidad de defenderse. En los pasillos del tribunal, entre miradas curiosas y, a veces, hostiles, se mantenía firme, casi inaccesible para quienes no entendían la profundidad de su dolor. Pero también había quienes se acercaban discretamente, con palabras de apoyo, compartiendo historias similares, reforzando que ella no estaba sola en esta guerra invisible. Valeria comenzó a construir, día tras día, una red de resistencia y esperanza, uniendo fuerzas para que ese ataque violento no fuera en vano. La imagen de la general negra, vestida con el uniforme impecable, dominando al hombre que la atacó, ganó las redes y los titulares, convirtiéndose en un símbolo poderoso contra el racismo. Pero para Valeria, nunca se trató de una lucha personal por victoria o reconocimiento. Era una cuestión de justicia, de honor, de mantener viva la memoria de su padre y la dignidad de todos los que, a pesar de la opresión, resisten. Cada entrevista, cada discurso, cada debate fue una oportunidad para transformar el dolor en acción concreta. Fundó una organización dedicada a apoyar a militares negros y policías víctimas de racismo, un espacio donde historias como la suya pudieran ser escuchadas, acogidas y, sobre todo, usadas como fuerza para el cambio. Sin embargo,
No todo fue una línea recta de victorias y aplausos. Valeria también enfrentó el cansancio que corroe por dentro, el agotamiento de cargar con una causa que a veces parecía más grande que ella misma. Hubo días en que el dolor de la humillación sufrida en el funeral, el recuerdo de las palabras crueles de Ricker y el peso de la responsabilidad le aplastaban el alma. Se preguntaba si podría continuar, si valía la pena tanta exposición y enfrentamiento diario. Pero fue precisamente en esos momentos, cuando el mundo parecía derrumbarse, que la fuerza heredada de su padre y el amor por la justicia se convertían en combustible para seguir adelante. Ese día, a pesar de todo, había sido el punto cero de una nueva etapa, no solo para ella, sino para todos los que creían en un futuro sin racismo. En medio de esa lucha, Valeria descubrió algo fundamental: la importancia de la vulnerabilidad para la verdadera fuerza. Comenzó a compartir, con personas cercanas e incluso en discursos públicos, los momentos más difíciles, los miedos y las lágrimas que rara vez mostraba. Ese gesto, que podría parecer debilidad, en realidad la acercó aún más a quienes seguían su trayectoria. La general se convirtió para muchos en una mujer real, no solo un símbolo imponente, sino alguien que sentía y sufría, que dudaba, y aún así, nunca se rendía. Esa humanidad cruda, transparente, se volvió un nuevo pilar en su lucha, dando rostro y corazón a la resistencia. En medio de tanta exposición y presión, Valeria también encontró fuerza en su equipo, un grupo heterogéneo de militares y civiles, negros y blancos, que compartían la visión de un ejército más justo e inclusivo. Ellos la ayudaron a organizar campañas educativas, charlas y entrenamientos sobre prejuicio y diversidad. Era un trabajo silencioso, de hormiga, pero cargado de esperanza. Sabía que los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana, pero sentía que cada paso, por pequeño que fuera, creaba grietas en el muro del racismo institucional. Valeria tenía claro que la verdadera batalla era cultural, hecha en el día a día, en las conversaciones, en los gestos que, repetidos, se vuelven nuevos hábitos. Al mismo tiempo, la general mantenía viva la memoria de su padre con pequeños rituales que la anclaban en la realidad y en la historia de la familia. Todos los días, antes de comenzar su intensa rutina, dedicaba algunos minutos a mirar una foto antigua de él, sonriendo de un modo travieso, con el rostro marcado por arrugas que contaban historias de guerras, segregación y superación. Era un recuerdo constante de dónde provenía su fuerza, de que esas batallas, incluso las invisibles, tenían un significado mayor. Valeria sentía que, aunque ausente físicamente, su padre caminaba a su lado, inspirando cada decisión, cada paso hacia la justicia y la dignidad que él siempre mereció. En el apogeo del juicio, apareció un testigo clave para fortalecer la defensa de Valeria. Era un soldado veterano, un hombre blanco que había servido junto al padre de ella décadas atrás. Con voz firme y ojos vidriosos, contó historias sobre la integridad y valentía del sargento Harold Mendoza, destacando la injusticia de un ataque como aquel, no solo contra un hombre honrado, sino contra su familia y todo lo que representaba. Su testimonio conmovió al tribunal y aportó un peso moral irrefutable al caso. Para Valeria, ese momento fue la confirmación de que la verdad, por más difícil que sea, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar, y que su lucha jamás estaría sola. Pero más allá del tribunal, la verdadera victoria ocurrió en la forma en que Valeria transformó ese dolor en combustible para cambiar vidas. Visitaba centros de entrenamiento militar, hablaba con jóvenes reclutas y oficiales, demostrando que el coraje y el honor no dependen del color de la piel, sino de la decisión de luchar por lo correcto. Nunca evitó mencionar el ataque y el racismo que aún acechaban los pasillos que conocía tan bien. Al contrario, usaba cada palabra para inspirar a una nueva generación a no aceptar el silencio y la invisibilidad. Valeria se convirtió no solo en una líder militar, sino en un faro de resistencia, un testimonio vivo de que la dignidad puede emerger incluso de las llamas más crueles. Con el fin del juicio, que terminó con la condena de Robert J. Ricker, Valeria sintió una mezcla de alivio y una responsabilidad aún mayor. La justicia se había hecho, pero sabía que esa victoria era solo el comienzo de un camino largo y arduo para cambiar estructuras arraigadas. El peso de la lucha no desaparecía con una sentencia,
y la general seguía enfrentando las miradas desconfiadas y, a veces, hostiles dentro de las mismas instituciones que servía. Aún así, había un brillo nuevo en sus ojos, un fuego que ardía por la transformación, por construir un legado más justo para todos, sin importar el color de la piel. Después de meses intensos, Valeria logró implementar un programa pionero dentro del ejército para combatir el racismo institucional. El proyecto, llamado Honor e Igualdad, se enfocaba no solo en castigar actitudes discriminatorias, sino también en la educación, el diálogo abierto y la promoción de la diversidad en todos los niveles jerárquicos. Sabía que cambiar corazones y mentes sería el mayor desafío, pero no se había rendido. Cada clase, cada charla, cada historia compartida era una pequeña victoria silenciosa que, sumada a otras, comenzaba a mover la rígida y resistente cultura de la institución. Valeria sentía que su padre, desde algún lugar, sonreía orgulloso de esa nueva batalla librada. Poco a poco, las consecuencias del coraje de Valeria comenzaron a reverberar más allá de los muros del ejército. Organizaciones civiles, grupos de derechos humanos e incluso miembros del gobierno empezaron a prestar más atención a las cuestiones que ella planteaba. Fue invitada a participar en foros internacionales, donde compartía la experiencia de enfrentar y denunciar el racismo en instituciones tradicionalmente cerradas y conservadoras. Cada discurso que daba era un puente para que otras personas, en otros lugares, encontraran fuerzas para luchar sus propias batallas. Valeria se convertía no solo en una general, sino en una voz global contra la intolerancia y la discriminación. Pero lo que realmente marcaba su corazón era saber que su historia inspiraba a jóvenes negras y negros que muchas veces dudaban de su propio valor frente a un sistema que parecía conspirar contra ellos. Recibía cartas, mensajes y relatos de personas que decían haber encontrado esperanza en su ejemplo. Valeria ya no era solo una hija, una militar o una general. Era un símbolo vivo de resistencia, mostrando que la fuerza femenina negra en posición de poder no solo existía, sino que era capaz de transformar realidades. Y era en ese legado, construido con sudor, dolor y mucha valentía, que depositaba toda su fe en el futuro. A pesar del reconocimiento y de las victorias públicas, Valeria continuaba enfrentando batallas internas que nadie veía. En momentos de silencio, lejos de cámaras y micrófonos, sentía el peso de la soledad que la posición de liderazgo muchas veces impone. Ser la general negra que desafiaba el sistema trajo un aislamiento difícil de explicar. Amigos que antes estaban cerca se alejaron, y tuvo que aprender a confiar en pocas personas, aquellas que realmente entendían la profundidad de su compromiso y de su dolor. Era un precio alto, pero Valeria estaba dispuesta a pagarlo para que su voz y la memoria de su padre no se olvidaran. Con el tiempo, encontró en el apoyo de una comunidad fuerte y unida el pilar para continuar. Grupos de apoyo, familiares y colegas que compartían la misma lucha, se volvieron su base segura. En esas reuniones, donde se compartían historias similares, Valeria descubrió una fuerza renovada, la certeza de que resistir no era una carga solitaria, sino una misión colectiva. Comprendió que la verdadera transformación no ocurría solo en las instituciones, sino en los hogares, en las calles, en los pequeños gestos del día a día. Y fue en ese entendimiento que encontró la paz para seguir, firme, en el camino que había comenzado aquel fatídico día. A medida que el tiempo pasaba, Valeria se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de tratarse solo de ella misma o de su familia. El brutal ataque sufrido en el funeral de su padre era, en realidad, un reflejo de las heridas profundas que el país cargaba. La general empezó a dedicar cada vez más energía a construir puentes entre militares de diferentes razas, orígenes e historias, incentivando diálogos difíciles pero necesarios. En sus palabras, decía que la verdadera fuerza del ejército estaba en la diversidad, y que la unión solo sería posible cuando cada voz, por más marginada que estuviera, fuera escuchada y respetada. Esa convicción se convirtió en la base de su liderazgo, inspirando incluso a los más escépticos a reflexionar sobre sus propias actitudes. Por otro lado, las cicatrices de aquella agresión jamás desaparecieron completamente. Valeria llevaba en el cuerpo y en el alma las marcas de ese día, el dolor de la violencia física, la humillación pública y el recuerdo constante de la injusticia sufrida. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar,
No se dejó definir por el dolor. Al contrario, usó cada recuerdo amargo para fortalecer su determinación. En los momentos más difíciles era la memoria de su padre, con su fuerza silenciosa y su ejemplo de dignidad, lo que la sostenía. Él era su faro, iluminando un camino donde honor y justicia pudieran coexistir, incluso ante las sombras del prejuicio. Con el paso de los meses, Valeria sintió que su historia estaba cambiando no solo su vida, sino también la percepción dentro de las instituciones militares. Jóvenes reclutas, muchos de ellos negros, comenzaron a verla como un símbolo vivo de que era posible alcanzar posiciones de mando sin renunciar a la identidad ni a la lucha contra el racismo. En conversaciones informales y entrenamientos, se volvió una referencia de fuerza y resiliencia. Alguien que no solo entendía los dolores de la discriminación, sino que los enfrentaba de frente, sin miedo. Era un impacto sutil, pero profundo. Semillas de cambio plantadas en el suelo áspero de la tradición militar. Aún así, Valeria sabía que esa batalla sería larga y llena de obstáculos. El racismo institucional, como ella misma comprobó, estaba arraigado en capas difíciles de desmontar. Por eso, continuaba su trabajo incansable, combinando la firmeza de la general con la sensibilidad de la mujer negra que sabía muy bien lo que era cargar prejuicios a cuestas. Cada victoria, por pequeña que fuera, se celebraba, y cada retroceso era una lección para seguir adelante. Entendía que su legado no se mediría solo por medallas o ascensos, sino por el impacto real que dejara en las vidas de quienes, como ella, buscaban dignidad y respeto. Una noche, tras un largo día de reuniones y discursos, Valeria se sentó en el pequeño jardín de la base militar donde vivía. El cielo estaba estrellado, y el silencio invitaba a los pensamientos más profundos. Fue ahí, en ese momento de introspección, que comprendió que la verdadera transformación que buscaba no pasaba solo por cambios institucionales, sino por la sanación de heridas personales y colectivas. Percibió que necesitaba permitirse sentir, ser vulnerable, para ser una líder aún más fuerte. Dejó escapar algunas lágrimas silenciosas, no por debilidad, sino por la valentía de enfrentar toda la complejidad de su historia y de las historias que llevaba como herencia. En ese instante Valeria también sintió una esperanza renovada, un hilo tenue pero resistente que la conectaba con el futuro. Imaginó una nueva generación de militares donde el color de la piel no fuera barrera, donde la dignidad fuera el fundamento de todas las relaciones. Pensó en los rostros de esos jóvenes que seguían su trayectoria, en quienes habían comenzado a creer que podían soñar más alto. Con un suspiro profundo, se levantó, lista para continuar la batalla que había comenzado aquel día fatídico, no solo por ella misma, sino por todos los que esperaban que la justicia y el honor prevalecieran. Valeria sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos inesperados. Aunque la condena de Ricker fue una victoria significativa, era consciente de que muchos sistemas aún resistirían los cambios. Instituciones como el ejército y la policía cargaban décadas, si no siglos, de tradiciones arraigadas en prejuicios que no desaparecen de la noche a la mañana. Aún así, la general se negaba a aceptar el status quo. Se dedicó a crear programas de mentoría para jóvenes negras y negros dentro de las Fuerzas Armadas, animándolos a desarrollar liderazgo y a posicionarse contra cualquier forma de discriminación. Valeria creía que el cambio verdadero nacía en las próximas generaciones, e invertía todas sus energías para que tuvieran las herramientas para enfrentar el futuro. A pesar del peso de la lucha, Valeria nunca perdió la ternura heredada de su padre. En momentos de pausa, se permitía soñar e imaginar un mundo donde el color de la piel no fuera motivo de miedo o violencia, sino de orgullo y celebración. Su casa, decorada con recuerdos de su padre, medallas, fotos antiguas y libros, era su santuario, un lugar donde el dolor se mezclaba con la esperanza. Allí, rodeada por el legado del hombre que la inspiró, la general encontraba fuerzas para continuar. La memoria de él no era solo un eco del pasado, sino una llama viva que guiaba cada uno de sus pasos en la lucha por justicia, honor e igualdad. El impacto de la historia de Valeria empezó a trascender las fronteras del ejército y la política. Fue invitada a hablar en escuelas, universidades y eventos comunitarios, donde compartía no solo el dolor del ataque racista, sino la fuerza que brotó de esa experiencia para combatir el prejuicio.
En cada palabra, la general transmitía el mensaje de que el racismo institucional no es una batalla aislada, sino un problema colectivo que debe ser enfrentado con valentía y unión. El público la veía como un faro, alguien que llevaba no solo la autoridad de su cargo, sino el alma de quien ya sufrió en carne propia y decidió transformar el sufrimiento en lucha. Además, Valeria se convirtió en inspiración para muchas mujeres negras que soñaban con ocupar espacios de poder y liderazgo. Entendía que su trayectoria era un camino abierto para otras, no un destino solitario. Por eso, se comprometió con programas de empoderamiento femenino dentro de las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil, promoviendo encuentros, debates y proyectos que fortalecían la autoestima y la representatividad. Para ella, cada mujer negra que alcanzaba un puesto de mando era una victoria contra un sistema históricamente excluyente. Y era esa red de apoyo y solidaridad la que permitía que el cambio se mantuviera vivo y creciera con fuerza. En las noches más difíciles, cuando el cansancio y la soledad se hacían sentir, Valeria encontraba en su comunidad una fuente de energía renovada. Amigos, colegas y familiares formaban un círculo sólido, una red que la sostenía y que le recordaba que no estaba sola. Esa solidaridad la ayudaba a superar los momentos de duda y miedo, reafirmando su compromiso con la justicia. Sabía que la transformación social es una maratón, no una carrera de velocidad, y que el camino estaría lleno de piedras, pero también de flores que brotan en la adversidad. Con esa convicción, Valeria siguió adelante, firme, inquebrantable y llena de esperanza. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras y contenido emocionante. Tu apoyo hace la diferencia.